Una central de inteligencia del pueblo. Es el leitmotiv que lleva a Julian Assange a crear Wikileaks, que es, como mencionan algunos medios de comunicación, ya a mediados de la primera década del siglo XXI, el modo de llevar el concepto de garganta profunda al mundo digital, al mundo online. Mónica Plaza publica ahora Wikileaks, la era de los soplones, en el que analiza las razones personales, profesionales, las inspiraciones de Assange para revolucionar el modo de gestionar la información. Y además lanza reflexiones al lector, como por ejemplo que sí es verdad que a pesar de los siglos la información sigue siendo poder, pero que ahora, gracias a las nuevas tecnologías, sobre todo a los nuevos canales de comunicación, esa información, ese poder está al alcance de todos. Bueno, Mónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros. A ti siempre. Dices que durante la redacción de este libro hubo días en los que temió estar demasiado lejos de la orilla. ¿A qué se refería escribiendo sobre Wikileaks estar lejos de la orilla? Bueno, tiene un poco que ver con la forma, el proceso de creación de una obra que no es ficción. Y con el propio proceso creativo en sí y con el tema. En primer lugar, en relación con el proceso de elaboración del libro, empiezas a escribir y no sabes dónde vas a terminar. Y el tema no es que sea tan amplio, es que es tan nuevo, está vivo, está en continuo cambio y transformación, que cada día me levantaba, ponía Twitter, ponía Facebook, miraba Internet y surgían cosas nuevas. Entonces no sabía si me estaba alejando mucho del objetivo. Y por otro lado, la elaboración de una obra escrita es siempre compleja en cuanto a cumplir tus objetivos de tus tiempos, lo que quieres y no contar, en fin, esto era complicado. Es decir, no perder el objetivo con el que un día empezó a contarnos esta historia del área de los soplones. ¿Consiguió mantener ese objetivo? Al final le surgieron algunos nuevos. ¿Cuáles son esos objetivos de elaboración de este libro? El libro, yo pienso que está incompleto en el sentido de que todavía se pueden seguir contando cosas. Todavía puedes abrir un periódico y encontrar alguna referencia a Wikileaks, quizá no tanto en prensa nacional, pero sí en prensa internacional. Surgen muchísimas noticias. Si se tuitea, se ven multitud de referencias. Y creo que, bueno, por mí podría haber seguido escribiendo otros 6 meses hasta quizá cerrar el círculo, pero resulta imposible. Desde el punto de vista de lo que era factible hacer, creo que sí, que el libro está bastante completo. Creo que hemos hecho incluso una aproximación a la legislación española, estadounidense, sueca y británica, que eran los 4 países, digamos, más importantes en la trama. En relación con la libertad de expresión o con la utilización de los medios de comunicación o de Wikileaks como un medio de comunicación, y creo que en ese sentido sí que hemos arrojado un poco de luz. Porque evidentemente una de las cosas sobre las que más reflexiona en el libro es eso mismo, libertad de expresión, libertad de prensa, y habla de las leyes, que en cada uno de estos lugares donde fueron publicados los cables de Wikileaks puso especial atención. ¿Podríamos decir que la ley fue superada, la ley ha sido superada, necesita una revisión para que, no sé si estamos ante una laguna legal? ¿Cómo lo ve esto? En el caso de España, creo que sí, que necesitamos urgentemente una modernización legislativa en términos de no tanto de libertad de expresión como de transparencia informativa. Somos uno de los pocos países que no cuentan con una ley de transparencia informativa, países del mundo desarrollado, países en concreto de la Unión Europea, por ejemplo. Me parece que sería interesante afrontar las nuevas tecnologías con otra visión. El artículo 20 de la Constitución es muy abierto, era moderno en su momento, realmente era novedoso para España, saliendo de una dictadura, pero a día de hoy está completamente superado. Deberíamos afrontar una norma concreta que regule la transparencia informativa. La Ley 30/1992, que es una ley que regula el procedimiento administrativo, incluye un artículo como es el 35 que habla del acceso a archivos y registros, pero no se aborda el acceso a documentos públicos. Un ciudadano de a pie tiene que hacer un esfuerzo inmenso, tanto como ciudadano como como persona, para alcanzar un documento administrativo. No tienes acceso a lo que se habla en un consejo de gobierno, en una reunión de un consejo de ministros o incluso en un procedimiento administrativo que te es ajeno, porque tienes que demostrar que eres interesado. Eso no sucede en otros países que tienen lo que llaman las Freedom of Information Acts en Estados Unidos, en Gran Bretaña. En Gran Bretaña no hace tanto tiempo que lo tienen, es del año 2000, aunque entró en vigor en 2005.
Pero sí es verdad que van un paso por delante, aunque solo sea en términos teóricos. Y pienso que en el caso de España habría que afrontar una modernización. Porque con la transparencia se refiere a eso, el que todo ciudadano pueda optar a cualquier documento, corrígeme si me equivoco, que sea del dominio público, que interfiera en algo del gobierno, del poder, Exacto. ¿no? Que si están haciendo unas obras en tu calle puedas saber exactamente quién está afrontando esa obra, cómo se está financiando, cuál es su presupuesto, o incluso si te apetece conocer qué temas se han tratado en una reunión del Consejo de Ministros, pues lo puedas ver, ¿no? El viernes pasado comparece el portavoz del gobierno para hablar, del gobierno en funciones, para hablar de los temas que se han abordado, y le preguntan sobre un indulto y dice, tradicionalmente en las reuniones del Consejo de Ministros, cuando se informa sobre ellas, no se informa sobre los indultos. ¿Por qué no se informa sobre los indultos? ¿Qué problema hay en informar sobre una cosa que es legal? Y si la gente tiene interés, ¿por qué no se puede saber? En Inglaterra, cuando se celebra una reunión gubernamental, las actas de esas reuniones se cuelgan en Internet. Entonces, la transparencia informativa, que es un poco, volviendo al tema de Wikileaks, una de las cosas que Julian Assange reivindica como fundamentales, me parece que es vital, y creo que en España se tiene que avanzar en ese sentido. Existía un anteproyecto, existía una idea en el año 2008 de sacar adelante una ley que quedó en el camino. La agenda política manda manda la economía, y ha quedado totalmente desplazada de la primera página de esa agenda. Y Wikileaks demuestra de alguna manera que son necesarios esos accesos. Usted cuenta en el libro que los lectores enseguida buscan héroes. No sé si para usted Julian Assange es un héroe, porque también para algunos es un villano. Exacto. No, yo no... Cuando empecé a escribir tenía una idea. Antes de empezar a escribir yo tenía una idea sobre el fenómeno Wikileaks y Julian Assange. Y la tenía clara. Cuando empecé a escribir, esa idea fue perdiendo pie, y a medida que iba avanzando cambié de idea y luego cambié otra vez, y cuando terminé ya no sabía exactamente lo que pensaba. ¿Desde qué punto empezó? ¿Desde qué punto partía? Empecé desde una curiosidad profunda hacia el personaje, porque me llamaba mucho la atención, y me llamaba mucho la atención también su propósito, su idea, la idea que tiene. Pero todo eso fue cambiando. Pensé que había sido muy valiente, después pensé que no era tan valiente si lo hacía desde el anonimato y la tecnología, luego creí que los valientes eran los soplones. En fin, fue todo un camino que ha terminado con tengo mucha confusión en este tema. Julian Assange todavía no sé si me cae bien o me cae mal, pero creo que el tema de Wikileaks va un poco por encima del personaje, o debería ir por encima del personaje, y uno de los problemas que tiene la cuestión es que se ha confundido el personaje, el líder de la organización, con la organización en sí. Que es algo muy estadounidense, cuenta que el libro, ¿no? Que pensar en el líder antes que en Apple, por ejemplo. Claro. Steve Jobs, ¿no? Sí, es que digamos que Jobs es un paradigma, y yo lo pensaba el otro día, tiene muchas semejanzas con Julian Assange, solo que Jobs invirtió su pensamiento en poner algo en funcionamiento, alcanzar una idea, venderla y ganar dinero, y Assange dice cosas muy curiosas en algunas entrevistas. Afirma, por ejemplo, que si hubiera querido, algunos periodistas que han entrevistado dicen, si él hubiera querido ganar dinero, habría podido ganar dinero y vivir en Silicon Valley o en cualquier otro sitio con una piscina y una casa enorme, y no lo ha hecho. Y entonces le preguntan, ¿por qué usted no se ha enriquecido y no se ha lucrado de esa manera? Y él contesta, cuando yo era pequeño mis padres decían que para ser buena persona no tienes que crear víctimas, que un hombre bueno no crea víctimas, un hombre bueno evita que haya víctimas, ¿no? Y eso lo tiene muy, muy interiorizado, y él piensa en su realidad, tiene una idea de la justicia, una idea de la moral, y va tras ella. Que esa idea sea una idea universal o no, eso ya está por ver. Pero sí ha creado alguna víctima, ¿no? Bueno, depende. O de forma colateral, ¿no? Desde el punto de vista de las revelaciones, sin ocultar los datos de las fuentes, me parece que igual la pregunta va por ahí. Se ha criticado mucho eso, sí. Sí. No existen datos todavía, incluso las autoridades estadounidenses, lo han reconocido. No existen datos sobre que se haya producido alguna baja o algún herido, informante herido, o alguna persona que trabaje para sus servicios secretos que a consecuencia de las revelaciones de Wikileaks, o que haya sido consecuencia de las revelaciones de Wikileaks. Es decir, todavía eso no está demostrado. Ha generado otras bajas importantes, bajas en su propia organización, bajas de sus amistades, de sus colaboradores. En fin, eso por supuesto se lo ha llevado por delante. Porque también en el libro reflexiona un poco sobre que el soplón ha cambiado y ahora es de otra forma en el siglo XXI. ¿Cómo es esta nueva figura de soplón, que quizá hasta ahora lo identificábamos con
películas casi de la mafia o de gángsteres con gabardina y sombrero. ¿Cómo son estos soplones hoy en día? Esto es a mí me parece de las cosas más interesantes de Wikileaks y de las reflexiones, digamos, más valiosas a las que he alcanzado yo a través del libro, ¿no? El soplón en una cultura, digamos, mediterránea tiene una connotación peyorativa, totalmente peyorativa, negativa. Lo relacionamos, como decías, a la mafia, a gente que se chiva, los chivatos, las ratas, no sé. En las películas americanas los mafiosos siempre dicen, eres una rata, te has chivado, ¿no? Siempre es negativo. En el caso anglosajón, un soplón, en la palabra inglesa, es un whistleblower, es el que toca el silbato, el que da la alarma. Y da la alarma normalmente sobre un asunto feo, un asunto turbio, y lo que hace es denunciar que eso está mal. Y lo hace no por nada, sino para que se resuelva, para que se castigue y no vuelva a pasar. Entonces no es malo, es algo positivo, y en este sentido se les confiere un estatus que no tienen en otras culturas. Creo que Wikileaks ha conseguido salvaguardar la memoria de los soplones en un aspecto, y lo que les da es una especie de caja fuerte, de cajón seguro, donde meter lo que saben, su identidad y lo que quieren hacer, y después dice, seguid con vuestras vidas, nosotros cogemos esta información, lo lanzamos y conseguimos que se resuelva la injusticia, no solamente desde el punto de vista de las relaciones internacionales, sino a niveles más pequeños. Wikileaks empieza siendo una cosa que habla de cosas de asuntos más pequeños. Sí, cabe recordar que en 2006 ya existía Wikileaks y ya se hablaba como la Wikipedia de los secretos, ¿no? Y ahí se revelaban cosas no tan grandes como las que sucedieron hace un año, ¿no? Una de las primeras informaciones, si no la primera, fue sobre Kenia, sobre el tema, bueno, los señores de la guerra, en fin, cuestiones que tenían que ver con el continente africano, que fue primera página del Guardian en el año 2006. Esa fue la información con la que debutaron, que no tuvo demasiadas repercusiones, pero Wikileaks aparece para todo el mundo en general en el año 2009, 2010, a raíz de las denuncias que hacen de bancos, del banco Julius Baer y del banco Kaupthing en Islandia. Y es con la ruina financiera de Islandia como Wikileaks se convierte en una fuente de información para los islandeses a través de la red. Claro. Porque sus propias cadenas de televisión, sus propias radios públicas se niegan a informar porque están, digamos, maniatadas por las peticiones gubernamentales. Y entonces los periodistas le dicen a la gente, acudan a Internet, busquen Wikileaks porque ahí está todo. Y a raíz de eso es un trampolín para ellos. Pero también es cierto que dice en el libro, en la era de los soplones, que el miedo, incluso el pánico, acosa, sino a muchas de las fuentes de Wikileaks. Sí, esa idea sale del análisis de la fuente, de la presunta fuente de la mayor filtración de la historia, que es Bradley Manning, que hace nada, hará una semana o semana y pico, se ha anunciado que ya tiene fecha para una vista ante un tribunal, un año y cerca de 7 meses después de haber sido detenido, confinado y, en fin, sigue en la cárcel, interrogado, sí, está retenido. Y va a tener una vista ante un tribunal militar y es la primera vez que va a someterse a una entidad, a una jurisdicción desde que está detenido. Es decir, no se habían presentado cargos contra él, estuvo muchos meses sin que se hiciera. Correcto. Analizando a este personaje, analizando a Manning, me di cuenta de que él, en el fondo, las razones por las que filtra no están de todo claras. David Leahy y Luke Harding, que escribieron el libro, uno de los libros más interesantes que se han escrito sobre Wikileaks, apuntan a que fue un incidente en su base donde le mandaron investigar qué había pasado con unos insurgentes y qué conflicto había habido con un grupo de insurgentes, y descubrió que lo único que habían hecho era lanzar unas octavillas donde criticaban al gobierno por corrupción. Entonces eso le parece tan injusto que a raíz de ahí toda su ira la focaliza y la canaliza de manera que termina revelando a través de la entrega a Wikileaks, a Assange, vía cibernética de todos esos cables, de ese 1 millón y pico de cables. Bueno, pues Bradley Manning siente miedo, siente una especie de pánico, una ansiedad, una angustia vital importante. Y creo que, como él, casi todas las fuentes tienen algo de miedo. Lo que pasa es que lo superan, les mueve un cierto afán de justicia o de corregir una determinada situación, y por eso terminan dando el paso. Porque se mueven entre esos dos lugares, entre este miedo de decir voy a contar algo que es grave, pero en países como Estados Unidos o Inglaterra, que tienen ese halo de
de buena acción, sí. ¿no? Cosa que en España no ocurre. En España quizá Wikileaks nos haga aprender eso, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tiene que servir y sería algo muy positivo y además sería un logro muy interesante por su parte, que revertir ese concepto, revertir el concepto del que se chiva para mejorar las cosas, ¿no? Del que alguien que aparca en doble fila le dice estás aparcando en doble fila. Es un poco potenciar el ciudadano que hay en cada persona, más que la persona que hay en cada ciudadano, ¿no? Que creo que, bueno, a pesar que somos una sociedad en teoría menos individualista que las sociedades anglosajonas, aunque solo sea por su calvinismo y nuestro no calvinismo y más catolicismo, pero en realidad ellos tienen otro punto de vista y sí que mejoran o intentan contribuir en la medida de lo posible a que su sociedad civil sea mejor. Y eso aquí pues no se hace. Entonces sí que creo que sería muy interesante y ojalá se consiguiera. No hace falta revelar secretos de Estado para contribuir a eso, ¿no? Julian Assange pone un ejemplo y habla de que si algo en la guardería de tu hijo no te gusta o te parece que están tratando mal a los niños, deberías decirlo. Y que Wikileaks también está para eso, ¿no? Qué bueno, claro. Sí, sí. Y es cierto que en los últimos meses en la prensa española por lo menos Wikileaks ha dejado de aparecer en las primeras páginas, en los inicios de los informativos. Pero no sé, después de hacer todo este análisis y esta investigación, ¿está apagado en España Wikileaks o está letargado? Y pronto tendremos que ver nuevas informaciones sobre este tema. Pues mira, yo pienso que la actualidad es enorme y el sitio es muy pequeño. El sitio, las primeras páginas de los periódicos, los titulares, en fin, todo eso lo sabes mejor que yo. Todo está copado y a día de hoy todo lo que tenga que ver con la bolsa, con la prima de riesgo, cualquier titular, venga de donde venga, que se refiera a este tipo de datos, tiene mucho más sitio que las informaciones de otro tipo, ¿no? Entonces, la noticiabilidad de Wikileaks en España nunca ha sido tan grande como en otros países. Incluso países que a lo mejor no han tenido unas revelaciones que podrían tildarse escandalosas, le han dado más sitio en los periódicos, en los medios de comunicación en general, del que se le ha dado en España. Yo creo que tiene que ver con el momento en que nos encontramos. Estamos hundidos. Desde el punto de vista económico hay una preocupación enorme y esto es lo que centra toda la atención. Creo que habrá un revival de Wikileaks pronto porque me parece que todavía tienen material y supongo que volverá. No sé si volverá con tanta fuerza. Desde luego, si ya Wikileaks no ha copado la actualidad teniendo en cuenta las revelaciones que sobre España se han hecho, es difícil que lo logre, porque había muchas informaciones sobre España. Pero no está muerto el tema, porque el país ha dejado de publicar. Supongo que el país todavía tendrá cosas en la nevera, ¿no? En teoría tienen todos los cables, claro, y en teoría pueden seguir analizándolos. Pero bueno, han salido algunas noticias. Joseba Elola el otro día firmaba la información sobre Manning y la vista que van a tener en diciembre. También se ha hablado del tema de la extradición de Assange, de su juicio, en fin, del recurso que ha perdido, y se ha hablado de eso. Se ha hablado también, aunque poco, de la posibilidad de que tenga documentos sobre el banco del Bank of America, que era una de las cosas sobre las que se temía. Se temía mucho que pudiera tener información sobre eso. Y se ha hablado de la destrucción de unos 3.500 documentos por el que fue portavoz de Wikileaks, de Daniel Domscheit-Berg, pero no ha tenido el protagonismo informativo, evidentemente, que tuvo. Y no sé si el país pensaba que iba a tener más repercusión de la que al final tuvo. Sí que sé que se invirtió mucho esfuerzo en sacar eso adelante, que pusieron muchos recursos en ello, llamaron a muchos analistas internacionales, corresponsales, lo hicieron con el más absoluto secreto y no sé si han obtenido de vuelta el rédito que esperaban. Pero hablaba hace un momento de todos esos documentos que se revelaron, que se publicaron en el país. Usted en el libro analiza, lo comentábamos antes de la entrevista también, el ponerlos todos de forma lineal, ¿no? ¿Qué sensación, usted que ha podido ver todo lo que se ha publicado de forma lineal, qué sensación le ha dado? Bueno, analizando documento a documento y cable a cable, la sensación era mala, pero una vez que se pone uno tras otro y se ordenan, y muchos cables aludían a... Yo los he separado en diferentes
temas en función de su relevancia. Hemos hablado en el libro del caso Couso, de las torturas y de Guantánamo, se ha hablado también de los vuelos que hicieron escala en España, vuelos de la CIA, para trasladar a detenidos que ilegalmente habían sido capturados. También se ha hablado del caso de Aminatu Haidar y del Sáhara, o de las descargas ilegales. Me parece que son todos los aspectos que sobre España se tratan, que son, digamos, los más importantes. A España llegaron o se transmitieron desde aquí en torno a 3.500 cables, de los 250.000. No está mal, es uno de los 5 o 6 países, me parece, que más flujo informativo tenía. Y una vez visto, teniendo en cuenta los posicionamientos políticos que con carácter previo a las revelaciones había, me sonrojó bastante lo que yo leía, ¿no? Por una evidente injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial. Por más que la Constitución diga que son poderes independientes, los cables transparentaban una presión bastante grande desde el gobierno, desde el embajador de Estados Unidos, sobre todo Eduardo Aguirre, hasta la Fiscalía, a través española, la Fiscalía sí, española. La Fiscalía Española. El embajador solicitaba explicaciones a los miembros del gobierno, el gobierno a la fiscalía hacia los jueces, en fin. Siempre se reiteraba, eso sí, que los jueces españoles son muy celosos de su independencia, lo comentaba Rubalcaba, que en ese momento era ministro del Interior, en fin, se comentan muchas cosas, pero sí que hay una presión latente y a veces real sobre los jueces de la Audiencia Nacional para investigar ciertos casos. El tema de las torturas en Guantánamo, el tema de Couso, que se ha reactivado y se ha paralizado varias veces, por lo menos 4 veces, y ha habido 2 recursos al Tribunal Supremo de esa familia, que nunca se ha rendido, que no ha perdido la tenacidad, y que gracias a eso el caso está vivo y ha vuelto. O sea, murió en los medios de comunicación y ha vuelto. Y todavía está pendiente de que una sargento que tenía órdenes y que parece que participó en la operación declare, porque esa sargento a su vez había participado en una entrevista en una página web que se llama Democracy Now!, que es bastante popular en Estados Unidos, para una reportera que es Amy Goodman, y a ella le había comentado cosas del caso, y entonces, a raíz de ver esa entrevista, el juez ha solicitado tomarle declaración también a la reportera cuando se pueda. Es decir, eso está vivo, está en movimiento, y eso se ha reactivado gracias a Wikileaks. O sea, eso sí que es verdad, se puede decir que se ha movido. El caso Couso se ha reactivado gracias a Wikileaks. Sí, el caso Couso se ha reactivado porque la familia nada más tuvo conocimiento de todos estos cables y de lo que decían, y de la posible interferencia que había habido entre poderes que presuntamente son independientes, decidió interponer una demanda o para solicitar una investigación, al menos que se abriera una investigación acerca de esa posible presión. Caray. Otra cosa, algunos periodistas e investigadores que han publicado también libros sobre Wikileaks, en otros sentidos, por ejemplo, Daniel Stulin hablaba de una vinculación, lo conocerá la teoría o el hecho con la CIA, de que esto responde a han aprovechado a Julian Assange para decirnos que tienen que controlar Internet, que tienen que entrar ahí y poner puertas al campo. Sí. ¿Cómo ve este tema? La idea que tiene Stulin afirmaba en una entrevista a propósito de su último libro, que se llamaba Desmontando a Wikileaks, decía Wikileaks es una operación de la CIA, Assange es agente de la CIA, lo decía tal cual. Yo no puedo afirmar que sea o no agente de la CIA, lo desconozco, y también sé que careceré toda mi vida de los recursos para conocerlo, porque me parece algo dificilísimo. Admiro que él sí sea capaz de decirlo. Pero tengo una idea, esto es una opinión totalmente personal, pero yo creo que si fuera una operación de la CIA nunca habría dejado su crédito en el camino para llevar a cabo cierta operación, al menos de manera consciente. Pero sí es verdad que esta agencia gubernamental es famosa por algunas operaciones muy chapuceras, ¿no? Y uno de los apéndices del libro habla de los papeles del Pentágono, que es un caso con el que se ha establecido un paralelismo muy a menudo en relación con Wikileaks. En ese caso, en los papeles del Pentágono, el soplón es un antiguo militar que trabajaba para una empresa que desarrolla armamento y que se hace con un informe sobre la guerra de Vietnam, y después, ayudándose de medios mucho más rudimentarios que los que hay en la actualidad, fotocopia ese informe y lo da a algunos medios de comunicación, y eso sale a la luz. Entonces, en ese caso, para frenarlo, inicialmente no le conceden ninguna importancia, pero a posteriori
Richard Nixon y su equipo ponen en marcha los fontaneros de la Casa Blanca, que era un grupo de personas, algunos antiguos miembros de la CIA, que irrumpen en la consulta del psiquiatra de este hombre, de Daniel Ellsberg, y buscan documentación que pueda desacreditarlo. Esa operación finalmente salió a la luz en el juicio de Daniel Ellsberg, que no fue absuelto, sino que el juicio se anuló por este tipo de revelaciones y finalmente él no fue a la cárcel. Pero esa operación fue una operación promovida desde el gobierno, promovida y apoyada por la CIA. En este sentido, la CIA no es famosa por sus métodos perfectos en muchas ocasiones, pero a día de hoy, con la sofisticación que yo creo que sí que tiene, no me imagino que hayan puesto en duda su credibilidad a través de la filtración de documentos relacionados con las guerras de Afganistán e Irak, por ejemplo, o con los cables diplomáticos para articular el final de unos procesos bélicos o de unos enfrentamientos bélicos en esos países. No me suena. Y luego, en el caso de Assange, sería redondo que él fuese un agente de la CIA y que fuera como el caso Burno, que se pudiera hacer una película, pero lo veo complicado. No le veo cara de agente de la CIA para nada. No. Es demasiado poco discreto. Sí. Y a pesar de sus conquistas, de las conquistas de Julian Assange, como condicionar la gestión de la información en todo el mundo, asegura que es un hombre que sigue sintiendo miedo, incluso a día de hoy. Yo creo que sí, porque él está recluido en una mansión en Ellingham Hall, en la Anglia Oriental, a consecuencia del arresto domiciliario. Creo que es una persona absolutamente paranoica, tiene miedo de lo que le puede ocurrir y tiene miedo desde el día en que se filtraron los cables y no puso un pie más en Estados Unidos. Si por algo no lo ha hecho es porque le pueden acusar y bueno, la acusación implicaría un juicio bastante sumario, claro, sobre sus actos. Existan o no razones para juzgarle, tendría que pasar por ese proceso, porque hay muchos juristas que entienden que podría juzgársele con arreglo a la ley de espionaje y hay otros que entienden que no, que constitucionalmente la primera enmienda va a proteger siempre Wikileaks, al menos en este caso. Creo que es un hombre que tiene miedo de lo que pueda pasarle a él, tiene miedo de lo que le pase al mundo y desprende una fragilidad que parece que es solo en apariencia, o podría ser solo en apariencia, pero pienso que sí, que tiene miedo y que ahora mismo sabe que está seguro porque todo el mundo sabe dónde está. Pero en general, cuando no todo el mundo ha sabido dónde estaba, él tenía miedo por su vida y lo ha hecho notar, ¿no? Y el otro día, cuando salió de la Corte Suprema, bajó las escaleras, hizo unas declaraciones, volvió a aludir a ese complot y a lo que verdaderamente está pasando y dijo: visiten ustedes una página web donde estoy contando todo lo que ocurre, pero no ocurre lo que les están contando, me están persiguiendo, en fin. Creo que sí que tiene miedo, que es realidad, aunque tenga algo de pose, pero sí. Lo que está claro es que Wikileaks seguirá estando ahí, tendremos que seguir hablando del tema. Ahora tenemos un buen libro, La Era de los Soplones, para ponernos al día y a partir de ahí seguir recibiendo informaciones sobre esto. Mónica, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. A ti siempre. Gracias, hasta otro día.